Felices fiestas te desea la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. El Cuerpo de Bomberos Nacionales, bueno, yo decía que en esta temporada está con mucho énfasis en prevención por manipulación de pólvora. Pero también quisiera que comenzáramos haciendo una valoración, subdirector, sobre la Ley Especial de Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia. Tenemos una normativa que, digamos, establece cuáles son las condiciones que se deben hacer cumplir por parte del Cuerpo de Bomberos. Definitivamente, déjeme decirle que esta ley pues prácticamente regula desde la fabricación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización pues prácticamente del producto pirotécnico. Entonces es la base precisa que nosotros seguimos como bomberos y todos los que articulamos o componemos pues prácticamente esta ley. Todos estamos enfocados en esta ley como para poder trabajar en dos aspectos. Uno es la parte preventiva y la otra es la parte pues prácticamente de respuestas que nosotros damos, ¿verdad? En la parte preventiva, bueno, yo creo que se han dado cuenta las inspecciones que se hacen, los permisos que se requieren, las licencias que se necesitan en estos días, pues definitivamente nosotros podemos ver, por ejemplo, muchas ventas de productos pirotécnicos, por ejemplo, en los centros comerciales, con los famosos kioscos. También tenemos las ventas colectivas en algunas partes en donde nos pide la alcaldía municipal de cada uno de los lugares que les inspeccionemos, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos lugares, lo recomendable es que previo a la ubicación como tal, que se inspeccione previamente, valga la redundancia, por el Cuerpo de Bomberos. Sí. Las licencias se otorgan siempre, digamos, ordinariamente, no solo en esta época, subdirector, sino para cualquier persona que requiera, por ejemplo, trabajar en la fabricación de pirotécnicos. Es correcto, las licencias existen para las personas, por ejemplo, personas naturales, por ejemplo, que quieren trabajar para manipular, digamos, productos pirotécnicos, de igual manera para todo aquel fabricante, ¿verdad? Entonces, previo a esto, a las personas se les capacita, se les enseña pues prácticamente lo de la ley y aparte de eso toda la parte preventiva se les da a conocer para que también a la hora de estar pues manipulando, a la hora de estar echando a andar, digamos, el funcionamiento de esta licencia, pues definitivamente guarden todas las medidas de seguridad respectivas. ¿Cuántas coheterías tenemos nosotros con licencias autorizadas por el Cuerpo de Bomberos Nacionales, subdirector? Porque entiendo que en las últimas semanas y más adelante usted nos va a contar sobre aquellos puntos donde han ocurrido incidentes y la mayoría son sitios que no cuentan con estos permisos, con la autorización para observar estas medidas de seguridad en el proceso de elaboración de productos pirotécnicos. Fíjese que a mí me gustaría quizás contestarle con relación a esta preguntita, y me gustaría quizás tocar un poquito por acá la alarma, ¿verdad? Porque en el 2022 nosotros tuvimos 6 emergencias atendidas en las diferentes coheterías, todas de manera no legales, o sea, ilegales. Todas. Sí, en este caso 6 emergencias en 6 coheterías ilegales. No ese fue el 2022. ¿Qué significa esto? Que hubo 18 lesionados y un fallecido. Lamentable. Ahora, pero el 2023, y por eso le digo, o sea, muy interesante la pregunta, porque el 2023 nosotros hasta la fecha llevamos 9 emergencias. Llevamos 9 emergencias atendidas en coheterías y todas ilegales. Todas ilegales. 12 lesionados y lo peor del caso, 8 fallecidos. 8 fallecidos. Ahora, estos datos, estos números nos dicen mucho. O sea, las emergencias lamentablemente se están dando en lugares en donde la gente no quiere acercarse al Cuerpo de Bomberos, a las autoridades correspondientes, a solicitar sus permisos, a solicitar sus licencias, a solicitar las inspecciones respectivas para poder prevenir.
Mucha gente lo que hace es aprovechar los espacios, aprovechar el conocimiento que tiene y aprovechar las oportunidades que se les llega y comenzar a fabricar productos que representan un riesgo a nuestra población, ¿sí? O Sí. representa un riesgo para ellos mismos. Y aquí están los hechos. Los resultados. Y aquí están los resultados. O sea, 9 emergencias en lugares ilegales, no autorizados, 12 lesionados y 8 fallecidos. O sea, esto es preocupante. Es preocupante y además es bueno que aprovechemos esta conversación, subdirector, para hacer el llamado también que las personas que conozcan de que en su colonia o en su municipio hay una fábrica que no está autorizada de productos pirotécnicos, pueden avisar a la policía. ¿A dónde pueden llamar? Es correcto, pueden llamar al 911. Pueden llamar al 911 y por ahí los van a conectar con los de la DAE, ¿verdad? La División de Armas y Explosivos. O pueden llamar al 913 también, que es el Cuerpo de Bomberos, sí, es el call center del Cuerpo de Bomberos, y nosotros le vamos a darle seguimiento respectivo con las autoridades correspondientes. Ahora, sí es importante hacer el llamado a nuestra población, que en todos los lugares en donde se esté fabricando y se esté comercializando productos pirotécnicos de manera ilegal, que lo denuncien, sí. Porque no solo es la familia que está comercializando, fabricando, la que está en riesgo, sino también todos los alrededores. Nosotros hemos visto emergencias en donde no solo se ha visto afectada la casa en donde tienen el producto, donde se fabrica el producto. Hemos visto incidentes en donde se lleva 2, 3 casas este tipo de explosiones. Por lo tanto, es necesario trabajar ya de manera articulada con la población y que la población misma asuma esta responsabilidad de denunciar. Sí. Y nosotros como autoridades pues definitivamente vamos a hacer las inspecciones respectivas, las inspecciones, y poder así pues verificar qué tanto riesgo y qué tan legal están los lugares donde se fabrica el producto. La ¿verdad? unidad de prevención, como usted nos describe esta mañana, subdirector, está haciendo verificaciones. ¿Qué aspectos, por ejemplo, deben reunir los sitios? Entiendo que las municipalidades tienen que notificarle al cuerpo de bomberos en qué sitio buscan instalar o autorizar las ventas de productos en esta época de cohetes. Es correcto. Por ejemplo, la unidad de prevención, en este momento vamos a enfocarnos nada más, por ejemplo, en kioscos y ventas colectivas, sí, que son 2 términos que la ley mismo manifiesta. Kioscos y ventas colectivas. Ahora, cuando nosotros hablamos de ventas colectivas, es la municipalidad, es la que selecciona el lugar. Ajá. Y la que solicita al cuerpo de bomberos para que haga la inspección respectiva. Viene el cuerpo de bomberos, hace la inspección y determina, por ejemplo, si no es un lugar de concentración masiva de personas, 1, 2, si no hay escuelas, no hay gasolineras, si no hay fuentes de ignición, por ejemplo, cerca, y la inspección determina si cumple o no cumple el lugar. Si no cumple el lugar, entonces nosotros le hacemos saber a la municipalidad para que busquen otro lugar. Y es por eso que siempre recomendamos nosotros hacerlo con tiempo. Porque al final lo que terminan haciendo, y vale la pena manifestarlo, es que a pesar de que no cumple, o sea, los vendedores, por tradición, dicen ellos, y porque les puede ir mal en la venta, sí, terminan colocando la venta colectiva a veces en lugares que no cumplen. Ajá, entonces acá ya tenemos problemas, ¿verdad? Sí. Y los riesgos pues definitivamente van a aumentar. Sí. Van a aumentar porque nosotros hemos hecho inspecciones previas. Así es, y además hay también en algunos sitios que ustedes mantienen las verificaciones ya cuando se instalan las ventas, incluso previo, porque la DAE, fíjese, hoy que mencionaba, ha estado reportando incautación de pólvora que no está permitida. ¿Cómo se articulan estas inspecciones ya directamente en el producto elaborado? Sí, vaya, mire, la misma ley también manifiesta, por ejemplo, quienes conformamos ¿cómo se llama? La comisión, una comisión evaluadora. Entonces, donde nos articulamos pues prácticamente las diferentes instituciones. Sí. En este caso,
En este caso está el Ministerio de Defensa, está el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud, está Medio Ambiente, están las mismas municipalidades. Entonces, trabajamos de manera articulada, todo con la intención de que estas fiestas sean tal cual, ¿verdad? Sean unas fiestas y podamos evitar así, pues definitivamente cualquier tipo de incidente que normalmente sucede por no guardar las medidas Sí, por no de poner- seguridad Ajá, respectivas. porque ya hay un límite. Por ejemplo, en esta pólvora explosiva hay un límite. He escuchado decir que el cohete tipo mortero hasta el número 5, ¿verdad? Sí, fíjese que la ley misma también manifiesta el producto prohibido. Y dentro de estos productos prohibidos, pues definitivamente está el que usted acaba de mencionar, ¿verdad? El mortero arriba del número 5, Sí. está por ejemplo los fulminantes, están por ejemplo las bombas de mezcal, Esas están prohibidas. están prohibidas. De igual manera los silbadores. Sí, sí, De igual manera los silbadores. Ahora, el silbador como tal es uno de los productos que más problemas nos ha ocasionado. Partiendo de que la gente lo que hace, porque es o sea, se proyecta, ¿verdad? Es Sí. un producto pirotécnico que se proyecta, se va y no se tiene control de él. Entonces, en muchos de los casos, el gran problema es que la gente hace mal uso de este producto. Entonces, se hacen guerra de silbadores. El silbador a veces va a caer a casas o a lugares en donde tienen mucho producto que puede agarrar fuego fácilmente. Va a caer, por ejemplo, a maleza, en donde luego tenemos incendios en maleza de grandes proporciones. Luego pasa a incendios estructurales. Luego estos incendios estructurales posiblemente puedan traer hasta víctimas por un simple silbador. Entonces, la ley misma manifiesta de que eso está prohibido. Entonces, tanto la fabricación como la comercialización, es aquí en donde nosotros solicitamos a nuestra población no adquirirlos, no comprarlos, porque si no se compra, lógicamente el fabricante va a dejar de fabricarlo, valga la redundancia. Ahora, y también le solicitamos al fabricante no hacerlo, porque, mire, es lamentable, a veces se ha encontrado vendedores en donde tienen un producto expuesto, pero escondido tienen el silbador. Entonces llega el cliente de hace años y le dice el mismo producto de siempre, ¿verdad? Y ya le saca el silbador. Entonces, esto lamentablemente yo creo que este tipo de gente como si no ha dimensionado el grado de problema que nos trae el silbador y todo este producto pirotécnico prohibido. Lo lamentable de esto es que luego vemos a niños en los diferentes hospitales lesionados gravemente por este tipo de productos. Sí. Lo que se busca es evitar esta situación. Y fíjese que cuando anunciaban el plan decían que más de 800 elementos del Cuerpo de Bomberos Nacionales se suman a este trabajo con motivo de la época de Navidad y fin de año. Pero además han estado dando capacitaciones. ¿Ha cumplido la población o los comerciantes particularmente y los fabricantes con asistir a estas capacitaciones? Fíjese que sí. La verdad es que nosotros en este caso trabajamos como a demanda, ¿verdad? Sí. O sea, lo que significa que todo aquel que llegue a solicitar las capacitaciones, pues nosotros como cuerpo de bomberos estamos en la disponibilidad de podérselas dar. En todas las estaciones. En todas las estaciones, o sea, a nivel nacional y en todo el año. Durante todo Durante el año. todo el año nosotros permanecemos dando capacitaciones y trabajando siempre en la parte preventiva. Ahora, con el número de personas o de bomberos que van a estar activos durante todo este año, vale la pena mencionar que nosotros, gracias a Dios, y a las gestiones que se han hecho por parte y a la visión que ha tenido el señor presidente, y ahora el cuerpo de bomberos ya no tiene 300 bomberos operativos nada más. Y ahora somos más de 800 bomberos operativos. Y ahora ya no solo contamos con 6, 7, 8 inspectores. Y ahora tenemos 75 inspectores a nivel nacional, distribuidos a nivel nacional. Es por eso que nosotros hemos tenido los resultados que en este momento le quiero dar. Por ejemplo, se han capacitado sobre manejo, prevención y cuidados en la comercialización de la pólvora a más de 1.286 personas.
¿sí? O sea, en más de 75 jornadas. O sea, eso significa que estas 1.286 personas son valga la redundancia, son personas que van a estar con producto pirotécnico, pero con un conocimiento bien diferente a todos los demás. Son 75 jornadas que nosotros hemos impartido, 75 jornadas que sabemos nosotros que vamos a tener un buen resultado, ¿verdad? De igual manera, hemos estado trabajando a nivel nacional con los estudiantes, porque a mí, pues sí, nosotros como administración decimos, vamos a capacitar a aquel que va a comercializar el producto, pero a veces no capacitamos a aquel que va a manipular el producto. En este caso, también durante todo el año nos mantenemos capacitando a los estudiantes en los diferentes centros escolares y hacemos jornadas de prevención también en los diferentes lugares. En el año se capacitaron a 11.546 estudiantes y educadores. Entonces, en 77 eventos educativos. Esto significa que estas cerca de 12.000 personas que son estudiantes y que de seguro deben de manipular productos pirotécnicos, ya lo van a hacer con conocimiento. Claro. Ya lo van a hacer con una capacidad diferente a aquel que no tenga ningún conocimiento. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Que al final del año tengamos resultados diferentes. Entonces, si usted ve, por el momento, todos los datos que le he dado, el único negativo son todo aquello que es ilegal. Ilegal, que no tiene registro, no está autorizado. Es correcto. Tiene que haber fuentes de ignición, sí. Incendio, ¿verdad? En estos casos, ellos pueden llamar, las municipalidades han solicitado las 262 municipalidades los permisos. Aún no. Aún no, y aún estamos no. ya en la recta final. Aún no, solo hay 19 y entre ellas 17 que cumplen y dos que no han cumplido. Y digo, y qué bueno que la pregunta, porque es un llamado a las diferentes municipalidades para que se puedan acercar todavía al cuerpo de bomberos y poder hacer pues las gestiones respectivas para hacer las inspecciones. Aquí pues prácticamente estamos hablando de nuestra población y esto estamos hablando de prevención y definitivamente es parte de nuestro deber como funcionarios, parte de nuestro deber como administraciones, pues velar por la seguridad de nuestra población. Así es que le hacemos el llamado, ¿verdad?, a todas las municipalidades para que se acerquen al cuerpo de bomberos y poder hacer las gestiones respectivas y poder asignar los lugares y poderlos verificar para que todos cumplamos y tengamos unas fiestas mucho más seguras. Así es, porque son para disfrutar estas festividades. A partir de esta capacitación en la que trabaja el Cuerpo de Bomberos Nacional a lo largo del año, se intensifica en esta época porque me imagino que hay personas que para que instalen sus ventas deben estar autorizadas, ¿verdad?, para poder vender. Es correcto, o sea, como parte de una costumbre, ¿verdad? Nosotros como salvadoreños casi siempre esperamos los momentos precisos o casi ya los tiempos por terminar como para poder buscar los diferentes permisos y licencias. Y es por eso que se nos incrementa, no porque vale la pena manifestar que como cuerpo de bomberos estamos trabajando pues día a día como para que la prevención sea cada vez mejor en nuestro país. Sí. Estas capacitaciones van a fortalecer la prevención, subdirector. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto y es por eso que le seguimos apostando a las capacitaciones, le seguimos apostando a la prevención y le seguimos apostando a la responsabilidad que debemos de tener todos para que estas fiestas, como sigo diciendo, sean en verdad fiestas y que allá el 1, el 2, el 3 de enero nosotros podamos estar dando reportes de 0 lesionados. O sea, eso es lo más deseado por nosotros. Es importante conocer aspectos del trabajo del Cuerpo de Bomberos Nacionales y cómo los ciudadanos podemos prevenir también cualquier situación que se presente. Hay también certificaciones que emite el Cuerpo de Bomberos Nacionales, subdirector. ¿Cuáles son los procedimientos a seguir para dar estas certificaciones?
Fíjese que la ley ya lo manifiesta, ¿verdad? La ley ya lo manifiesta. Por ejemplo, son diferentes. Por ejemplo, si la persona quiere aplicar, por ejemplo, para manipular productos pirotécnicos, entonces ellos lo que sacan, pues, es una licencia. Entonces, para fabricar. No, una licencia para poder manipular. Manipular. Para poder manipular, ajá. Y Sí, ahí, se refiere cuando hay estos shows, ¿verdad? Que llegan personas que se supone están capacitadas para hacer las quemas de luces, por ejemplo. es correcto. De igual manera, hay permisos también que lo adquieren las empresas para toda la comercialización que en determinado momento pueden hacer. Vale la pena decir que el Cuerpo de Bomberos lo que hace es una inspección, ¿sí? Hace una inspección, verifica si cumple o no cumple, y quien certifica o quien emite las licencias y los permisos, pues prácticamente es el Ministerio de Defensa. Entonces, pero certificaciones, nosotros como Cuerpo de Bomberos, vale la pena decir que hemos inspeccionado y hemos certificado 14, o existen 14 bodegas certificadas, 5 coheterías certificadas, 59 salas de ventas certificadas, 14 kioscos y 16 vehículos para el transporte de productos pirotécnicos también certificados. Entonces, todo esto pues es parte del trabajo que ha efectuado el Cuerpo de Bomberos y ha certificado, ha dicho, cumple, ¿verdad? Entonces ya, digamos, por ejemplo, las bodegas, las coheterías y todo esto, entonces buscan ya las licencias con, o los permisos respectivos con el Ministerio de Defensa. Pero como Cuerpo de Bomberos es lo que nos corresponde, ¿verdad? Hacer las inspecciones y decir si cumple o no cumplen, pues prácticamente los lugares. Ahora, las ventas colectivas es otro tema, ¿verdad? Las ventas colectivas, ya nosotros verificamos los espacios, los lugares que la alcaldía misma nos dice, y si cumple, entonces nosotros ya damos pues prácticamente la certificación del cumplimiento para que se puedan instalar las ventas colectivas. Esto es importante que lo tomen en cuenta también. Dice acá sobre la importancia de no sobrecargar los tomacorrientes, que también esto ya es como una práctica que ocurre especialmente hoy, porque uno pone el árbol de Navidad y en un mismo tomacorriente le conecta todas las luces, ¿verdad? Sí, mire, de manera general quizás parte de las medidas de prevención que deberíamos de tener, no solo para esta fiesta, sino a nivel, bueno, general, ¿verdad? O sea, por todo el año, la observación que nos hacen o la recomendación, pues muy importante. Nosotros hoy en día quizás agarramos una regleta, como trae 5 o 6 conectores, bueno, utilizamos los 5 o 6 conectores. A veces ponemos un ventilador, a veces conectamos una plancha, a veces conectamos computadoras, a veces conectamos todo, el teléfono, conectamos todo ahí. Entonces, a veces se nos olvida de que esa regleta misma está conectado a un toma corriente y ese toma corriente, pues definitivamente tiene dos salidas, ¿verdad? Sí. Tiene 2 salidas. ¿Por qué? Porque el cable que está conectado ahí, o sea, ya ahí... En la instalación que se hace. La instalación, o sea, un eléctrico, un profesional, ha puesto 2 tomas precisamente para que sean utilizados porque la capacidad de los cables o del sistema eléctrico es precisamente para eso, ¿verdad? Pero nosotros venimos y a veces en una regleta le colocamos a todo y a veces exageramos y le colocamos una regleta más en la regleta. Esta práctica es de sumo riesgo, subdirector. Definitivamente. Recuerde que la mayor parte de los incendios estructurales en nuestro país, el origen o la causa principal es o son los famosos cortocircuitos. Y a veces es porque nosotros saturamos o cargamos demasiado nuestro sistema eléctrico. 1. 2, a veces los sistemas eléctricos jamás le damos mantenimiento, jamás los supervisamos. ¿Y cuánta gente hay, por ejemplo, en casas que tienen, 30, 40 años de vivir y como el foco enciende, todavía, conecto el televisor y me enciende, entonces digo, todo está bien. Pero si es necesario, por ejemplo, estar haciendo
Por ejemplo, se deterioran los cables, ¿verdad? sí, Ajá. sí, más donde hay roedores, que muchas veces el roedor come el cable, ¿sí? Y posteriormente dos cables peladitos, un positivo y el neutro negativo, ¿sí? En algún momento puede generar algún cortocircuito. Y mire, esto nos está sucediendo demasiado. Es bueno que hagamos también otras recomendaciones, subdirector, sobre todo en esta época en que, bueno, uno anda muy distraído y, como dice usted, quiere hacer todo al mismo tiempo. Sí, la verdad es que hay que pensar que todo el tiempo nosotros vivimos bajo un riesgo. Y esto de los incendios, esto de las emergencias, pues definitivamente tenemos que andar siempre trabajando en la parte preventiva. Si nosotros hablamos de nuestras casas, por ejemplo, tenemos que tener todo un sistema eléctrico controlado, todo un sistema eléctrico no cargado, una, dos. Es recomendable que en nuestras viviendas tengamos un extintor también. Es recomendable que tengamos un extintor por lo menos de polvo químico seco de 10 libras como mínimo para poder atender cualquier conato de incendio. ¿Sí? Cualquier conato de incendio. Y cuando adquiero un extintor, subdirector, ¿puede la empresa que me lo suministra darme una orientación sobre las instrucciones a seguir para activarlo? Es correcto, es correcto. O sea, la empresa que le provee el extintor a usted debe preguntarle como cliente, ¿verdad? Sí, mire, y esto cómo se utiliza, ¿verdad? Por lo menos deme el ABC. Una, dos, hay que ser autodidacta también. ¿Por qué? Porque en YouTube nosotros podemos encontrar cantidad de videos de cómo se pueden usar los extintores. Es bueno agarrar el aparato y verificar, por ejemplo, el manómetro, el relojito que trae, que le dice la gente. Es bueno verificarlo que esa aguja esté en el color verde. Esa aguja está en el color verde, eso es lo que significa que tiene la presión necesaria como para poder ser usado. ¿Sí? Dos, es necesario e importante también de que los extintores que nosotros compremos y utilicemos sean certificados. Sean certificados, porque hoy en día hay muchos productos que no es certificado. Entonces, ¿y cómo sé que un extintor es certificado? En la parte baja o en la escritura que trae las indicaciones, si es correcto, ahí manifiesta ser UL. Ahí manifiesta ser UL. Hay marcas, diferentes marcas que lógicamente esas ya son certificadas, ¿verdad? Pero sí es necesario, cuando vayamos a adquirir un aparato de estos, es necesario pedir un aparato certificado. O sea, me da más garantía o me da garantía a la hora de utilizarlo. Ahora, si yo utilizo algo que no esté certificado, pueda que funcione como pueda que no. Sí. Hay también en estas emergencias que a lo largo del año atiende el Cuerpo de Bomberos Nacionales, además de los incendios estructurales, uno puede percibir un incremento de incendios en vehículos. ¿A qué obedece esta situación, subdirector? ¿Nos descuidamos o los vehículos no traen ahora indicadores de que se me ha recalentado? ¿Qué nos puede decir al respecto? Le comento, normalmente en nuestro país tenemos mucho vehículo que es importado. Mucho vehículo que es importado, una gran cantidad de vehículos importados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que normalmente nos preocupamos más porque el motor, porque la caja, porque la carrocería quede bien y se nos olvida en muchos de los casos todo un sistema eléctrico del vehículo. Todo un sistema eléctrico. Entonces, la mayor parte de incendios en los vehículos es también por cortocircuito. Lo que significa es que la gente a veces le da mantenimiento, le cambiamos aceite, revisamos llantas, revisamos agua, revisamos fluidos del vehículo, pero lo que casi nunca revisamos es sistema eléctrico. Entonces, esto está generando mucho incendio en vehículos y quiero quizás darle un dato de incendios en vehículos. Solo el año 2022 nosotros atendimos 463 incendios en vehículos. Hoy en día, hasta la fecha, llevamos 490, hoy en el 2023. O sea, hemos tenido un incremento del 6%. Un incremento del 6%. Y es
curioso, porque normalmente la gente piensa que nada más al accidentarnos es que nosotros vamos a tener un incendio en vehículo. Y no necesariamente. No necesariamente, los vehículos han agarrado fuego aún estando apagados. Ajá. Aún Sí. estando apagados. Yo he tenido la oportunidad de ir a incendios en vehículos cuando los vehículos están en cochera, los han apagado. Entonces, le digo, los sistemas eléctricos, las fugas de combustible, es necesario que nosotros las revisemos, y en vehículos pesados es necesario también verificar el sistema de frenado. Por ejemplo, en los vehículos de carga es común el recalentamiento de las fricciones, y posterior a eso hay fuego en las llantas, y posterior pues tenemos incendio en todo el vehículo. Un incendio, sí. Acá nos está escribiendo el profesor Ernesto y dice, por favor pregúntele al subdirector de los bomberos cuánto tiempo de vida puede tener una instalación eléctrica. Porque usted decía que hay que revisarla, ¿verdad? Sí, fíjese que normalmente nosotros nos basamos y trabajamos mucho con las normas de NFPA. Y las normas NFPA recomiendan que las revisiones o las inspecciones se hagan cada 7 años. Cada 7 años. Sí. Ajá. Entonces, las inspecciones y las verificaciones de los sistemas eléctricos, ¿verdad? Y que sea hecha por un especialista. Sí. Sí, porque yo a veces, por la economía, yo le puedo decir a un amigo, mira, revísame el sistema eléctrico, y él nada más va a llegar a mi casa a verificar si enciende o no enciende el foco. Si enciende o sirve o no sirven los tomas. Ahora, hay que saber qué voltaje me está tirando, por ejemplo. Qué voltaje. Y aparte de eso, también hay que solicitar o preguntar a estos especialistas cuánto es la vida útil, por ejemplo, del cableado. ¿Verdad? Porque todavía tenemos viviendas aquí en nuestro país con fusibles de esos alambritos, ¿verdad? Y con palanquitas, o sea, sistemas antiguos, y que en determinado momento pues nos pueden generar problemas. Es importante estas recomendaciones que nos da. Hoy por la mañana hubo un incendio de un vehículo en la zona de la carretera de Los Chorros, subdirector. Me decía usted que afortunadamente se logró controlar y no hubo daños personales, solo materiales. Es correcto, gracias a Dios la gente hoy en día está informando luego, ¿verdad? Sí. Y vale la pena manifestar. El tiempo de respuesta también de los bomberos. Es correcto, tratamos nosotros de llegar lo más pronto posible, ¿verdad? Cuando están despejadas las calles no hay mayor problema porque nos llegamos un poco más llegamos luego, pero cuando hay pues las trabaciones que a veces, los tráficos que a veces ya conocemos, a veces eso nos dificulta mucho, y aquí es donde vale la pena también manifestarle y hacer quizás un llamado a nuestra población que cuando escuche pues luces y sirenas, pues definitivamente abramos los espacios como porque para que estos vehículos puedan pasar. No solo los bomberos, sino también las ambulancias, la policía y todos aquellos vehículos que también utilizamos sirena. Es importante que la población sepa que cada vez que un vehículo va así es porque hay una persona en peligro. Hay una persona en peligro. Y con relación a los incendios en vehículos también es importante mencionar que cuando se dé un evento, independientemente del incendio o incidente en donde se necesite el apoyo del cuerpo de bomberos, que marquen de manera directa el 913. Ese es el call center nuestro, y ahí se va a distribuir pues definitivamente la emergencia a la estación más cercana. Así es. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, subdirector. Quiero únicamente cerrar con recomendaciones para la protección de los menores en esta época que se avecina, porque a los niños les llama mucho la atención que quemar una estrellita, y a veces los padres de familia nos distraemos. ¿Cómo debe ser la tutela a la hora de, si usted decide comprarle pólvora a su hijo, qué debía hacer? Muy importante manifestar de que nosotros como cuerpo de bomberos pues definitivamente queremos que estas fiestas sean lo más seguras posible, ¿verdad? No tener incidentes, no tener niños quemados, no tener adultos quemados, porque a veces se nos disparan también los adultos quemados.
En este caso, recomendar, ¿verdad? Si vamos a quemar producto pirotécnico o vamos a manipular producto pirotécnico, es necesario, pues definitivamente dividir. Si vamos a tener menores de edad, dividamos las actividades dentro del hogar, ¿verdad? O sea, separemos, juguemos con los niños, quememos pólvora y ya después, si queda el espacio entonces y queremos disfrutar nosotros, entonces luego disfrutamos, ¿verdad? Pero aquí es necesario quizás hacer la aclaración de que no mezclemos la pólvora con el alcohol, no mezclemos la pólvora con la imprudencia, no mezclemos la pólvora con la negligencia, ¿sí? Mejor mezclemos la pólvora con la responsabilidad y vamos a tener resultados favorables. Felices fiestas te desea la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.